Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, mis queridos seguidores, tenemos una noticia que va a dar mucho de qué hablar, una exclusiva que nos ha dejado a todos con la boca abierta y con muchísimas preguntas. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la farándula turca para desentrañar un encuentro que, al parecer, ha sido de lo más incómodo. Así es, hoy vamos a hablar de Hande Erçel, esa actriz tan querida y admirada, y de un momento que, según los informes, la hizo literalmente huir. Si les gusta estar al día con los chismes más jugosos y las primicias del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Pero antes de que nos sumerjamos en esta emocionante historia, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Dándole al botón de suscripción y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras de entretenimiento. Serán los primeros en enterarse de todo. Así que, ¿de qué va exactamente esta historia? Pues bien, el título lo dice todo: exclusiva, Hande Erçel huye al ver a su ex en el gimnasio. Imagínense la escena. Uno está en pleno entrenamiento con las zapatillas puestas, sudando la gota gorda y pensando solo en su rutina de ejercicios, y de repente, ¡pum!, se encuentra cara a cara con un antiguo amor. Y no cualquier antiguo amor, sino alguien con quien la relación terminó y que, por lo que se insinúa, la situación fue un poco tensa o, al menos, lo suficientemente incómoda como para querer desaparecer del lugar. Los rumores y las exclusivas que han surgido sugieren que Hande Erçel se encontraba disfrutando de una sesión de ejercicios en un conocido gimnasio de Estambul, en un momento de relax y autocuidado, cuando, de la nada, apareció su expareja. Las fuentes cercanas a la situación, que prefieren mantener el anonimato, según se comenta, aseguran que al ver a esta persona, la reacción de Hande fue inmediata y sorprendente. No hubo saludos cordiales, ni sonrisas forzadas, ni mucho menos una conversación amistosa. Según los testigos presenciales, y aquí es donde se pone interesante, Hande, en lugar de mantener la calma y afrontar la situación con la madurez que la caracteriza, optó por una retirada estratégica y rápida. Se dice que prácticamente dio media vuelta y abandonó las instalaciones del gimnasio sin mediar palabra, dejando tras de sí un ambiente de palpable incomodidad. Ahora, la pregunta del millón es: ¿quién es este misterioso ex? Los medios turcos, siempre ávidos de información, están especulando sin cesar. Si bien Hande ha tenido relaciones importantes en el pasado, las miradas se centran en posibles candidatos cuyas rupturas fueron más sonadas o que podrían haber dejado algún tipo de resquemor. Sabemos que Hande ha sido bastante reservada en cuanto a sus relaciones sentimentales, y aunque ha compartido momentos de su vida personal con sus seguidores, los detalles íntimos de sus rupturas rara vez salen a la luz. Por eso, esta noticia es tan jugosa. La evasión de Hande sugiere que la presencia de su ex en el mismo lugar y momento no fue algo que deseara en absoluto. ¿Hay todavía sentimientos encontrados? ¿Fue la ruptura especialmente dolorosa o complicada? ¿O simplemente se trata de una cuestión de querer evitar un encuentro incómodo en un lugar público donde uno busca desconectar? Los paparazzis, por supuesto, estuvieron atentos a cada movimiento, capturando imágenes que, aunque no son concluyentes en cuanto a la conversación inexistente, sí muestran la rápida salida de la actriz. Las fotos la retratan con una expresión que para algunos denota sorpresa, para otros incomodidad o incluso un ligero malestar. La forma en que se cubre el rostro con su bolso, o la prisa con la que se dirige a su coche son gestos que han sido interpretados de mil maneras por los fans y los analistas de la prensa del corazón. Algunos defienden a Hande argumentando que tiene todo el derecho a evitar a quien prefiera y que su reacción es perfectamente comprensible si la situación le resulta desagradable. Otros, sin embargo, critican su aparente falta de diplomacia, sugiriendo que una actriz de su talla podría haber manejado la situación con más elegancia. Este incidente nos lleva a reflexionar sobre cómo manejamos los encuentros inesperados con exparejas. ¿Somos de los que saludamos amablemente fingiendo que todo está bien, aunque por dentro nos remuerda algo? ¿O preferimos hacer como que no hemos visto a la persona y salir corriendo? Cada uno tiene su propia estrategia, y la de Hande en esta ocasión parece haber sido la de la huida. Es un recordatorio de que, a pesar de ser figuras públicas y estar constantemente bajo el escrutinio de los medios, las celebridades también son personas con emociones y experiencias personales que a veces son difíciles de gestionar. Más allá de la anécdota, lo que este evento pone de manifiesto es la atención constante a la vida privada de Hande Erçel.
Cada paso que da, cada lugar que visita, cada persona con la que se relaciona, es analizado y comentado. Para ella, debe ser un desafío diario mantener un espacio de intimidad y normalidad, especialmente cuando se trata de su vida sentimental, que siempre ha sido objeto de gran interés mediático. La presión de los paparazzis y la especulación constante pueden hacer que incluso las situaciones más cotidianas se conviertan en noticia. Y hablando de su vida sentimental, es interesante recordar que Andy ha tenido relaciones que han captado la atención del público, algunas de ellas muy mediáticas. Sin embargo, como mencioné antes, los detalles sobre el fin de esas relaciones no suelen ser públicos. Esto deja un gran margen para la especulación, y es por eso que un evento como este, donde su reacción es tan llamativa, se convierte en un titular. La forma en que se manejan las rupturas y los posteriores encuentros es un reflejo de la personalidad de cada uno y de la naturaleza de la relación que tuvieron. Por otro lado, este incidente también pone de relieve el papel de los gimnasios como lugares donde las personas buscan su bienestar físico y mental. Es un espacio para desconectar, para cuidarse, y la idea de encontrarse allí con alguien que te genera incomodidad puede ser especialmente desagradable. Uno espera ir a entrenar, a sudar, a sentirse mejor, y no a tener un encuentro incómodo que te robe la paz del momento. Es probable que Andy sintiera que su momento de paz se vio interrumpido y que la mejor solución, en ese instante, fue retirarse. ¿Podría haber otras interpretaciones? Quizás la persona que apareció en el gimnasio era alguien con quien no solo terminó una relación, sino que la relación terminó en muy malos términos, o quizás haya algún tipo de conflicto pendiente que haga que evitar el contacto sea la única opción. O como decíamos, simplemente puede ser una cuestión de orgullo, de no querer dar pie a una conversación que no se desea tener, o de no querer exponerse a una situación que le resulta vulnerable. Las posibilidades son muchas y sin una declaración oficial de Andy o de la otra persona involucrada, todo queda en el terreno de la especulación. Lo que sí es un hecho es que Andy Erçel sigue siendo una de las figuras más influyentes y seguidas en Turquía y a nivel internacional. Su fama, su talento y su belleza la convierten en objeto de constante interés. Y cuando algo tan inesperado como esto sucede, la noticia se propaga como la pólvora. Los fans se dividen entre quienes la apoyan incondicionalmente y quienes la critican. Pero lo importante al final del día, es que cada persona tiene derecho a gestionar sus emociones y sus relaciones como mejor le parezca. La cobertura mediática de este tipo de eventos es un tema en sí mismo. Los paparazzis juegan un papel crucial en crear y difundir estas exclusivas, a menudo a costa de la privacidad de las celebridades. Es una dinámica compleja que forma parte del mundo del espectáculo. Y para nosotros como espectadores y amantes de las noticias del corazón, nos mantiene entretenidos y nos da de qué hablar. En definitiva, este episodio de Andy Erçel huye en el gimnasio nos deja con muchas preguntas y pocas respuestas concretas. Lo que está claro es que fue un encuentro que generó una reacción inmediata y drástica por parte de la actriz, y que ha alimentado las especulaciones sobre su vida personal y sus relaciones pasadas. Es un recordatorio de que incluso para las estrellas más brillantes, existen momentos incómodos y situaciones que preferirían evitar. Así que, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro viaje de hoy por el mundo de la farándula. Hemos desgranado esta interesante exclusiva sobre Andy Erçel, analizando las posibles razones de su reacción y el impacto mediático que ha tenido. Como hemos visto, la evasión de la actriz en el gimnasio al encontrarse con su ex ha sido el tema central, desatando todo tipo de especulaciones sobre la naturaleza de su relación pasada y las posibles tensiones existentes. Hemos recordado que a pesar de su estatus de estrella, Andy es humana y tiene el derecho de gestionar sus emociones y evitar situaciones que le resulten incómodas. Este incidente nos invita a reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros maneja los encuentros inesperados con exparejas y la constante presión mediática a la que están sometidas las figuras públicas. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su presencia aquí es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más interesantes y el entretenimiento que tanto disfrutan. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la reacción de Andy Erçel? ¿Creen que actuó correctamente al huir? ¿O creen que debería haber enfrentado la situación de otra manera? Por favor, dejen sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Sus perspectivas son muy valiosas. Para nosotros.
Y antes de despedirnos, si este vídeo les ha parecido intrigante e informativo y sobre todo, entretenido, no olviden darle un gran like. Su me gusta nos ayuda enormemente a saber qué contenido les gusta más. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de esta exclusiva. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Activen la campanita para recibir notificaciones instantáneas. Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.